gasto máximo, ¿vale? En un periodo de retorno determinado, el cual va a tener relación con una intensidad, ¿vale? Entonces, la ecuación de, bueno, para obtener el gasto por el método racional, era un coeficiente que va a multiplicar un coeficiente de unidades, ¿vale? Aquí para tener es 0.278, que va a multiplicar a el coeficiente de escurrimiento que se vaya generando y que va a multiplicar a la intensidad de la lluvia, ¿de acuerdo? Aquí la intensidad de la lluvia yo ya lo tengo calculado. ¿Vale? Entonces, fíjense bien, el gasto será igual a 0.278, que es el coeficiente para transformarlo a litros por segundo. ¿Vale? Tenemos el coeficiente de escurrimiento, ese coeficiente lo vamos a obtener de las diferentes zonas o áreas o superficies donde va a escurrir el agua, por la intensidad y por su área, ¿de acuerdo? Entonces, si se acuerdan de esa ecuación, ya la vimos en la presentación, ahí la tienen anotada. Bien, entonces, por ejemplo, de esa zona 1, de la zona 1 yo voy a tener un gasto máximo de 10.1 litros por segundo. O sea, yo voy a generar en esta área o esta zona 1 10.1 litros por segundo. ¿De acuerdo? Y voy a colocar una rejilla aquí. Aquí es simbólico, ¿de acuerdo? Es simbólico porque si yo coloco algo más chiquito no se va a alcanzar a ver. Entonces, bueno, es de manera simbólica para que ustedes lo puedan distinguir. Y esta rejilla va a captar todo el escurrimiento que yo estoy calculando en esta zona de flotación, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, yo ya tengo el gasto, entonces voy a proceder. Fíjense, aquí más o menos es la idea de la rejilla que yo quiero colocar, ¿ok? Simplemente la parte de arriba tiene, pues sí, un sistema de rejilla, y si ustedes observan más abajito, es como un canalito, un pequeño canal. ¿Vale? Pero a mí lo que me interesa es el área que yo voy a destinar para captar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está la forma en cómo lo vamos a calcular, ¿vale? Con esta pequeña ecuación vamos a calcular si es suficiente o no las dimensiones que yo voy a proponer o que yo conseguí de, no sé, de una rejilla prefabricada, ¿vale? Y que me va a servir para poder, digamos, captar ese gasto que me salió de acuerdo a ese coeficiente de escurrimiento y en base a la intensidad. Ahorita vamos a esa parte de la intensidad, ¿vale? Entonces, el gasto, para revisar si es suficiente o no, es un CD, que es un coeficiente de descarga que genera la caída de agua, ¿vale? Entonces, bueno, este va a estar en un rango de 0.60 a 0.75. Entonces, digamos que no toda el área de la rejilla va a llegar a captar pues toda esa agua o ese escurrimiento, ¿vale? Y no va a llegar digamos, a tener el mismo fenómeno de caída. Entonces, puede llegar a captar solamente de un lado o de un costado, no lo sé, o de la parte, digamos, más larga, lo que sea. Por eso es que se coloca ese coeficiente de descarga que va a tener un porcentaje entre el 0.60 y 0.75, ¿vale? Después va a ser multiplicado por un factor de reducción, de sección, por posibles obstrucciones. Y de entrada, si ustedes observan las obstrucciones, pues ya tenemos limitadas, ¿vale? En diferentes secciones la parte de la rejilla. Por ejemplo, del lado acá es una rejilla que tiene orificios. Aquí tenemos unos orificios pero que son más largos, o sea, no tenemos tal cual un hoyo que vaya a captar, sino que de toda la tapa le estamos restando algo de captación o de orificios que podríamos, digamos, contemplar que va a recibir esa agua que va a escurrir. Entonces, bueno, este es un diseño, digamos, contemplando un diseño sencillo, rápido, porque si nos queremos ver más específicos habría que analizar las dimensiones de cada uno de los orificios y pues contemplar realmente qué superficie tendríamos de captación.
Entonces, bueno, es ya más complicado, es un trabajo más, más puntual, ¿no? Más puntual realmente. ¿Sale? Y también como obstrucción podríamos tener pues basura, ¿no? Algunas hojas, algunas, no sé, puede ser algunas bolsas de plástico. Si es que no se tiene buen mantenimiento en el lugar, pues vamos a tener alguna obstrucción, o a lo mejor podríamos tener algunos elementos que más puede ser que pueda obstruir, principalmente la basura, ¿no? La materia orgánica y así. ¿Sale? Bien, después de ahí va a ser multiplicado por el área tiene que ser en metros cuadrados. ¿Sale? ¿Qué área? Pues el área pues, de la rejilla, ¿sale? Su largo y su ancho principalmente. Y una altura del tirante que se va a generar imaginando que se va a producir un encharcamiento. Entonces, como mínimo, podríamos considerar que en la zona de captación se va a generar un encharcamiento de 5 centímetros. ¿Vale? Es lo ideal. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ya aplico, digamos, esta formulita, pues me va a salir aquí un gasto, bueno, ya lo multiplico por 1000, ¿sale? Para que me dé un gasto en litros por segundo. Entonces, aquí ya tengo todos los elementos. Voy a considerar, ¿vale? Aquí estoy considerando, primero, considero el gasto que requiere toda la zona de aportación, o toda la vertiente, o toda la subcuenca, ¿vale? Es el gasto que yo pretendo captar. Y voy a ver si la dimensión que yo voy a colocar me va a dar para eso. Coloco el tirante, ¿sale? Que es el tirante que se va a generar, que es la H. Voy a colocar un largo y un ancho. Entonces va a ser un largo de 20 centímetros y un ancho de 50 centímetros en la propuesta, ¿de acuerdo? Puede ser una rejilla que a lo mejor no sea prefabricada, que no sea de ningún fabricante y que a lo mejor sea colocada pues, en el sitio, ¿no? Puede ser también. Bien, de aquí pues voy a sacar el área es la que mencionábamos aquí, que es el área de la sección a captar. Viene el coeficiente de descarga como el 50% y el factor de reducción como 50%. Entonces, lo ideal siempre es manejar estos coeficientes de descarga y estos factores de reducción en un 50%. ¿Vale? Y pues ya viene realizar la ecuación y me da un gasto, considerando esta área, esta superficie, este largo ancho y ese tirante, y con los coeficientes de 24.76 litros por segundo. Entonces, ¿me da o no me da? ¿Es suficiente o no es suficiente? Yo les pregunto.